A un año del 18 de octubre y gran parte de los abogados de la Defensoría Penal Pública comenzaron un recorrido por las comisarías para visitar a los detenidos durante ese contexto y cerciorarse que no se vulneren sus derechos. Bueno, esa experiencia inédita motivó un plan piloto para que la Defensoría Penal Pública tenga presencia permanente en las comisarías. El objetivo, conocer el estado de las personas detenidas previo a un control de detención y también de quienes no llegan a la instancia procesal de la formalización. Estamos con Julián López, miembro del equipo de Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudio. ¿Cómo le va, profesor López? Muy bien, buenas tardes, gracias por la invitación. No, encantado. Oiga, profesor, qué interesante toda esta iniciativa que llevó adelante la Defensoría Penal Pública y me imagino que tuvo que haber tenido muy buen resultado para que esto se replique, me imagino yo, durante todo este periodo bien conflictivo que hemos vivido y que vamos a vivir durante las próximas semanas. Sí, comienzo por hacerle una aclaración. Yo trabajo, soy miembro de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que es un equipo formado por un grupo de profesores y de muchísimos estudiantes que trabajaron durante el estallido social en recoger y transmitir vía denuncias los casos de violaciones de derechos humanos que se fueron presentando. La Defensoría Penal Pública es una institución que presta el servicio de Defensoría Penal Pública y que está ahora embarcada en un proyecto por extender su servicio hasta la comisaría, lo cual me parece que es una muy buena noticia. ¿Cuál es lo que decía Marcelo, cuál es la experiencia de lo que ustedes vivieron? Y lo pregunto porque todavía hay reclamos de familiares, por ejemplo, de chicos que están detenidos desde aquel entonces, señalando que permanecen detenidos y se les acusa de ser presos políticos. ¿Cuál es la visión que ustedes tuvieron de lo que sucedió durante ese periodo? A ver, yo diría que en épocas de crisis el primer problema que surge es el que tiene que ver con el acceso y la identificación de las personas que están detenidas. Durante todo el periodo previo a que los detenidos son puestos a disposición de un tribunal, es difícil realmente siquiera saber que una persona está detenida. Y en consecuencia tenemos allí ciertas debilidades institucionales que es necesario corregir, porque muchas veces pasaba en el equipo de Defensoría Jurídica que nos llegaban casos de personas que eran reportadas como desaparecidas o con el paradero desconocido y finalmente se lograba determinar que estaban detenidas en una comisaría. La experiencia en las comisarías es una experiencia difícil porque hay muy poca cultura acerca de del derecho que tiene todo detenido a tener un defensor. Porque lamentablemente en el diseño de nuestro sistema, la Defensoría Penal Pública tuvo la capacidad solamente de abocarse originalmente a las audiencias de control general. Y entonces todo lo que ocurre antes de que el detenido sea puesto a disposición del tribunal es algo que está todavía como en tierra de nadie, y eso es lo que se está tratando de abordar. Abogado, cuando usted dice que eso se está tratando de abordar, es también de carabineros también que acepte a los abogados o a la defensoría, o que haya una persona que defienda los derechos de las personas detenidas dentro de la comisaría también, ¿está en eso? Así es, la preocupación por los detenidos en comisaría surgió durante el estallido social, yo diría, fundamentalmente desde organismos no gubernamentales, desde la sociedad civil y desde abogados que ejercieron voluntariamente este servicio, entre ellos la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Y una cosa que detectamos era las dificultades que tenían los abogados y para lograr siquiera acceder al registro de detenidos. O sea, pese a que la Constitución Política de la República determina que los registros de detenidos son públicos, y parece que existe un derecho constitucional a la intervención de un letrado que no puede ser interferida por ninguna persona, los carabineros muchas veces desconocían este derecho, argumentando que solamente los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos tenían la posibilidad de acceder a ese registro, lo cual es evidentemente un error. A nosotros nos parece que el estallido social sirvió en alguna medida para crear alguna mayor conciencia, pero se hizo a costa de muchas dificultades. Muchas veces los jueces de garantías tuvieron que intervenir para que en las comisarías se permitiera a los abogados ejercer su labor. Sí, a eso mismo iba la pregunta que le iba a realizar ahora. ¿Cuáles creen ustedes que serán las dificultades que se enfrenta este proyecto de instalar a la Defensoría en las comisarías? Bueno, una ya está visto, es la cultura jurídica. Hay la cultura de la policía, que tiene que entender que esto es un derecho y no es un favor que se le está pidiendo cuando un abogado quiere entrevistarse con los detenidos. En segundo lugar, hay evidentemente dificultades logísticas. Las comisarías no están preparadas, no están diseñadas para ofrecerle al defensor un espacio en el cual entrevistarse con la debida confidencialidad con los detenidos.
Pero es fundamental que eso se genere porque la mayor potencialidad de abuso policial, la mayor potencialidad de que ocurran apremios ilegítimos, torturas, no estoy hablando solamente en Chile, sino que en todo el mundo, se da siempre en el instante inicial, en los momentos iniciales de la detención, cuando una persona está frente a la policía. Todas las salvaguardas que el derecho ha construido en relación con la detención tienen que ver precisamente con esta vulnerabilidad que tiene el ciudadano cuando está frente a la policía en situación de privación de libertad antes de ser puesto a disposición de un tribunal. Yo recuerdo, abogado López, que el año pasado, o por lo menos se está informando que en algunas comisarías habían cámaras dentro de la comisaría en sí, también para resguardar los derechos de los detenidos. ¿Eso es así? ¿Es obligación? Es así, existen cámaras instaladas en muchas comisarías, pero también allí hay dificultades para el acceso a esa información que no se mantiene disponible por largo tiempo, que tiende a desaparecer con más prontitud de la que uno desearía, y que no está tampoco cubriendo todos los espacios de la comisaría. En algunos casos que me ha tocado representar, derechamente por torturas practicadas en comisaría, entendiendo por torturas, ¿no es cierto?, las golpizas, los maltratos físicos injustificados con el ánimo de sancionar a una persona por una conducta que ha cometido, tuvieron que ver con situaciones que se producían precisamente fuera del marco cubierto por las cámaras de la comisaría. Entonces no solamente se trata de poner cámaras, se trata de internalizar una cultura de que la persona que está detenida goza de ciertos derechos que no pueden ser conculcados por nadie. Sí, está confirmado al menos que el plan piloto comenzaría en 4 regiones, una de ellas la metropolitana. Claro, en momentos donde no hay una buena relación entre la sociedad civil y carabineros, por lo demás, así que me imagino que aquella persona que esté en las comisarías, como usted bien decía, fácil no la va a tener para poder instalarse primero y luego poder desarrollar su trabajo. ¿Cuál es la experiencia que existe internacionalmente sobre esto? ¿Hay algunas referencias que se pueden dar que sean exitosas? Sí, el programa que ha estado ejecutando un diagnóstico sobre la materia es el programa Eurosocial de la Unión Europea, que ha trabajado en conjunto con la Defensoría Penal Pública. Ellos han traído la experiencia internacional, pero también han realizado un trabajo conjunto con experiencias que se han desarrollado en Chile. La Defensoría Penal Pública ha tenido un proyecto piloto en la región del Maule, que ha sido bastante exitoso porque ha significado un cierto nivel de coordinación con las fiscalías en la comunicación de la información sobre los detenidos y en la asistencia de los defensores a las comisarías. Esa asistencia es muy relevante porque, por una parte, constituye un disuasivo para que pueda haber apremios respecto a detenidos, pero por otra parte porque también permite preparar la defensa. Cuando eso no ocurre, pasa lo que estamos viviendo hoy día en la mayor parte de Chile, que es que el defensor se encuentra y conoce a su cliente apenas algunos segundos antes de la audiencia de control de detención, sin tener tampoco la posibilidad de entrevistarse con él con el tiempo debido para conocer realmente su versión y los antecedentes que va a exponer durante la audiencia, y a veces teniendo que entrevistarlo en situaciones de nula confidencialidad, incluido el calabozo. Pese a que hay locutorios en algunos lugares, como el Centro de Justicia de Santiago, estos no dan abasto. El número de detenidos en Chile es muy alto, diariamente hay más de 650 detenidos en el país que se ponen a disposición de los tribunales, y en consecuencia la posibilidad de que los defensores accedan antes de esa audiencia a entrevistarse en la comisaría con el detenido es tremendamente relevante. Estamos conversando con Julián López, miembro del equipo de Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, abogado. Abogado, también se denunciaron y desde hace mucho tiempo, por ejemplo, desnudamiento de estudiantes en las comisarías, abusos sexuales. El general Julio Pineda, ex general subdirector, dijo que no era necesario la presencia de abogados porque los derechos que tienen los detenidos están claramente establecidos e interiorizados por carabineros. ¿Cómo interpreta usted tanto las palabras del general en retiro como estas denuncias también de abuso y desnudamiento? ¿Comparte las declaraciones del...? No, yo creo que para cualquier observador imparcial de lo que ha ocurrido en Chile a partir del estallido social está más que claro que tenemos hoy día tremendos déficits en la conducta policial, tanto en el control de las manifestaciones públicas como
como en lo que ocurre dentro de los cuarteles policiales cuando se trata del control del detenido. En la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, solamente en los meses de octubre y noviembre del año pasado, recibimos más de 2.100 denuncias, la mayor parte de ellas de gente que había resultado lesionada mientras se manifestaba públicamente. Pero en lo que se refiere a los detenidos, la situación es distinta y puede ser incluso más grave, porque cuando no hay control previo a la del tribunal, ocurre muchas veces que la policía deja libre al detenido sin pasarlo al control policial. En los casos donde hemos conocido casos, y esto ha sido algo relativamente frecuente, en que personas que han sido tremendamente maltratadas en las comisarías, precisamente para que no queden expuestas sus lesiones frente a un tribunal, han sido inmediatamente dejadas en libertad sin formularles cargo alguno. Y entonces es evidente que tenemos un problema de déficit en la conducta de nuestras policías, pero yo quiero que quede claro que cualquier control de este tipo no tiene que ver solamente con la policía chilena. La sensación de que la policía no requeriría control está absolutamente contradicha por toda la experiencia internacional. La construcción de derechos respecto a los detenidos consiste precisamente en crear salvaguardas que no dependan de la buena actuación policial, y en ese sentido las declaraciones que usted menciona me parece que reflejan un nivel de ingenuidad y de desconocimiento de cuál es el alcance y el sentido de los derechos constitucionales que no merece demasiada atención. Muchas gracias, pues, Julián López, miembro del equipo de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, por esta conversación. Un abrazo. Gracias a ustedes. Le vaya muy bien, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Julián López, miembro del equipo de Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudio, hablando sobre este plan piloto que llevará también los defensores penales públicos y también abogados para estar instalados ahí en las comisarías para proteger los derechos de los detenidos. Ya pues, Lucía, son las 12:34, hacemos un alto y volvemos, por supuesto, acá en Estación Central de Radio USACH. Una pausa y regresamos a nuestra estación central.